que la detención del hoy imputado fue realizada, se reitera, bajo la hipótesis de flagrancia delictiva contemplada en el artículo 146, fracción segunda, inciso B, en concordancia con el 147 y 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello en virtud del señalamiento se reitera claro y preciso que realizan testigos presenciales del hecho y en los cuales señalan al hoy imputado como la persona que conducía en estado de ebriedad el vehículo 1, ya multicitado, señoría, con el cual atropelló a víctimas, lesionándolas y en algunas ocasionando el deceso de ellas, de quienes ya se establecieron nombres, y de igual manera ocasionó daños. Con ello, se cuenta con información e indicios que hacen presumir fundadamente su intervención, además de que fue detenido inmediatamente después de haber cometido el hecho, señoría. Es por ello que se solicita califique de legal la detención y retención en contra del hoy imputado. Primero solicito que no se califique de legal la detención y retención de mi representado por las siguientes consideraciones de hecho y de derecho. El artículo 146 establece categóricamente que para que se actualice la fracción segunda, inciso B, categóricamente dice, para los efectos de la fracción segunda, inciso B, de este precepto, se considerará que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito, no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Considero que, de acuerdo a la exposición que realiza el Ministerio Público, los agentes aprensores en ningún momento realizan actos de búsqueda o localización y precisamente son circunstancias a las que se restringe o se circunscribe la fracción segunda del inciso B, para que se pueda estar en esa hipótesis del supuesto de flagrancia que invoca el Ministerio Público. Por esta razón es que se considera que la detención resulta ilegal con base en el supuesto de flagrancia invocado por la Fiscalía. Ahora, para efecto de la retención, también se considera que la retención es ilegal por lo siguiente, señorita juez. La retención surge como un mecanismo, en términos del 140, cuando el Ministerio Público no ejerce prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva justificada, debe de disponer de inmediata libertad de mi representado. Sin embargo, si va a justificar la prisión preventiva, lo debe de hacer bajo las hipótesis de cautela, por circunstancias relativas a lo que las medidas cautelares pues precisan en los artículos que más adelante voy a hacer mención, pero básicamente es peligro a la víctima ofendida, sustracción del imputado, peligro a los testigos o a la comunidad, obstaculización del desarrollo de la investigación. En el acuerdo de retención, categóricamente, Ministerio Público, que integró la carpeta de investigación, dice lo siguiente: dice, se solicitará como medida cautelar la prisión preventiva necesaria. Esto es así en atención a que se cuenta con los documentos mediante los cuales fue puesto a disposición por parte de los elementos aprensores y los actos de investigación realizados por la representación social, los cuales dan como resultado que sea procedente ejercitar la acción penal en contra del imputado antes mencionado, dado que se advierten básicamente dos: riesgos de peligro de sustracción, tomando en consideración que de los actos de investigación realizados por esta representación social se advierte que el imputado no cuenta con arraigo domiciliario ni laboral determinado por el domicilio de residencia habitual, asiento de familia y facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. Considero que existe un artículo que es el 21, párrafo 9 de la Constitución Política. Entiende que las instituciones de seguridad pública, Ministerio Público, tienen el deber de objetividad y debida diligencia en la investigación. Tal es el caso que se tiene que hacer en términos del 129 del Código Nacional, cargo tanto de los elementos de cargo como de descargo, para verificar estas condiciones, máxime que el artículo 147 y 149 del Código Nacional, específicamente el 149, relativo a la verificación de flagrancia, que fue la hipótesis primero que planteé en esta intervención, y luego la retención, que también establece ese mismo artículo, pues evidentemente tiene que analizar los datos de prueba, cómo se encuentran establecidos dentro de los antecedentes de la investigación, el alcance, la idoneidad, la pertenencia. Entonces, de esos mismos datos que tiene el Ministerio Público, se desprende circunstancia distinta a lo que él sostiene en su acuerdo de retención, relativo a la sustracción de mi representado. O sea, el representado, contrariamente, sí tiene un domicilio y una residencia habitual en donde ocurrió el hecho. Que la detención del aquí imputado se llevó en efecto bajo las consideraciones que ha expuesto la Fiscalía y las cuales denotan que en efecto se llevó bajo la hipótesis de la flagrancia delictiva. Esto es que en efecto el aquí imputado fue detenido inmediatamente después de haber cometido un hecho con apariencia de delito y tal y como lo señala la representación social, fue
identificado y señalado en el momento del arribo de los policías por parte de los testigos de hechos y que intervinieron en el aseguramiento del mismo después de haber sido el hecho con apariencia de delito, esto es, los señores y quienes fueron las personas que lo identificaron al arribo de los elementos policiales que arribaron al lugar de los hechos después de la solicitud de apoyo que se realizó. Esto es la representación social. Después de exponer el fundamento, describió las circunstancias bajo las cuales se llevó a cabo. La detención del imputado se llevó bajo la hipótesis de la flagrancia contenida en la fracción segunda del inciso B, esto es que inmediatamente después de cometerlo fue detenido. Y fue detenido por las personas mismas que se encontraban en el lugar y que advirtieron la realización del hecho y fue señalado precisamente por las personas que se encontraban ahí, que corresponden a los testigos presenciales, pues tal y como lo señaló la representación social, fue señalado por y González. Tal y como lo señala, dice, cuando la persona sea señalada por la víctima o ofendido, algún testigo presencial de los hechos. O cuando dice, es otro supuesto, dice, o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito. Dice, y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito, o, como dice la defensa, o que cuente con información e indicios que hagan presumir fundada su intervención en el mismo. El o es una o es otra, es una disyuntiva, no es conjuntiva. Consecuentemente, no puede atenderse a las manifestaciones que realiza, que dice que no hicieron actos de investigación. Sin embargo, sí puede señalarse que el mismo fue hallado dentro del vehículo que puede considerarse como un instrumento auxiliar del hecho con apariencia de delito. En esto es el vehículo tipo camioneta del cual señalan los testigos, él era el conductor y de la cual lo bajaron después del hecho acaecido y fueron ellos, una vez ante la llegada de los elementos policiales, fueron ellos quienes lo señalaron y lo entregaron.